El cerebro humano tiene unos 86.000 millones de neuronas, todas concentradas en un solo órgano dentro del cráneo. Hay un animal en el océano con alrededor de 500 millones de neuronas, una fracción minúscula de las nuestras, pero solo un tercio de esas neuronas está en su cerebro central. Los otros 2/3 están repartidos en sus 8 brazos. Cada brazo tiene su propio sistema nervioso, capaz de procesar información, tomar decisiones y reaccionar sin esperar la orden del cerebro. Si le cortas un brazo a este animal, ese brazo puede seguir moviéndose, agarrando objetos e incluso intentando llevarse comida a una boca que ya no tiene cerca durante varios minutos. No tiene huesos, no tiene caparazón. Su cuerpo entero puede pasar por cualquier espacio más ancho que su pico, que es del tamaño de un guisante. Y a pesar de eso, resuelve laberintos, abre frascos con tapa de rosca, reconoce caras humanas individuales y, según múltiples acuarios del mundo, planifica fugas con una antelación que no debería ser posible en un invertebrado. Pulpo, octopoda. Hoy vamos a ver por qué los biólogos lo consideran uno de los experimentos mentales más extraños que ha producido la evolución. El pulpo pertenece a la clase Cephalopoda, junto con calamares, sepias y náutilos. Existen alrededor de 300 especies descritas, desde el pulpo de Hawái que cabe en una moneda hasta el pulpo gigante del Pacífico, que puede alcanzar más de 4 metros de envergadura entre brazos y pesar más de 50 kilogramos. Aparecieron hace unos 296 millones de años, según el registro fósil más antiguo confirmado. Para tener escala, eso es antes de los dinosaurios. El linaje del pulpo ya existía cuando el supercontinente Pangea todavía no se había formado completamente, y desde el punto de vista evolutivo, el pulpo es un caso raro. Su línea se separó de la nuestra hace más de 500 millones de años, mucho antes de que existiera cualquier animal con columna vertebral. No compartimos ancestro complejo. El último ancestro común entre un pulpo y un ser humano era probablemente un gusano plano, sin ojos ni cerebro centralizado. Eso significa que la inteligencia del pulpo no se parece a la nuestra porque la copiamos de un pariente común. Se parece en los aspectos en que se parece, porque la evolución llegó 2 veces por caminos completamente distintos a una solución similar. Los biólogos lo llaman evolución convergente de la inteligencia. Es probablemente el ejemplo más extremo que existe. El pulpo no tiene esqueleto interno ni externo. Su único componente duro es el pico, una estructura de queratina similar a la de un loro, ubicada en el centro de los 8 brazos. Esto tiene una consecuencia directa. El pulpo puede atravesar cualquier abertura mayor que su pico. Hay registros documentados de pulpos de varios kilos escapando de tanques por huecos de apenas 2,5 centímetros de diámetro. Acuarios de todo el mundo han tenido que rediseñar tapas y sellos específicamente por esto. La piel del pulpo contiene 3 tipos de células especializadas trabajando en conjunto: cromatóforos, que contienen pigmento y se expanden o contraen por control muscular directo; iridóforos, que reflejan la luz y generan tonos metálicos e iridiscentes; y leucóforos, que dispersan la luz blanca. La combinación de las 3 le permite cambiar de color y patrón en menos de un segundo, sin pasar por el cerebro de forma consciente en cada ajuste, porque parte de ese control está distribuido en la piel misma. Y hay un dato que sorprende incluso a quienes estudian pulpos desde hace años: son daltónicos, no distinguen colores con los ojos y aún así logran camuflarse imitando colores que técnicamente no pueden ver. La hipótesis con más respaldo es que los cromatóforos de su piel contienen opsinas, las mismas proteínas fotosensibles que usan los ojos, lo que sugiere que el pulpo literalmente percibe luz y color a través de su propia piel en todo el cuerpo. Un animal que ve con la piel mientras es ciego al color con los ojos. Además de cambiar de color, modifica la textura. Músculos diminutos llamados papilas le permiten levantar la piel en relieve para imitar coral, roca o algas. El proceso completo, color, patrón y textura, puede tardar menos de 200 milisegundos, más rápido que un parpadeo humano. Aquí está lo más extraño del pulpo, y es el motivo por el que algunos investigadores se resisten a llamarlo un cerebro, y prefieren hablar de varios cerebros conectados. De los 500 millones de neuronas del pulpo, solo unos 170 millones están en el cerebro central. Los 330 millones restantes están distribuidos en los ganglios de los 8 brazos. Cada brazo tiene, proporcionalmente, más neuronas que muchos animales completos. Esto le permite a cada brazo operar con un grado de autonomía que no tiene equivalente en ningún otro animal conocido.
Investigadores del Instituto Hebreo de Tecnología documentaron que un brazo de pulpo amputado, separado por completo del cuerpo, puede seguir reaccionando a estímulos táctiles, agarrando objetos cercanos y ejecutando movimientos de búsqueda coordinados durante al menos 1 hora después de la separación. El brazo no sabe que ya no tiene cuerpo, sigue intentando trabajar, y en el animal vivo, esto plantea una pregunta que la neurociencia todavía no resuelve del todo. ¿Hasta qué punto el cerebro central del pulpo controla los brazos y hasta qué punto cada brazo decide por su cuenta? Experimentos con pulpos en laberintos en forma de T mostraron que un brazo puede explorar y elegir un camino sin que el cerebro central reciba esa información de forma inmediata, como si delegara la decisión y se enterara después. Es la diferencia entre tener 8 herramientas y tener 8 colaboradores, y cada ventosa hay entre 1.600 y 2.000 repartidas en los 8 brazos según la especie, tiene quimiorreceptores propios. El pulpo no solo toca con sus brazos, saborea con ellos. Cada ventosa puede identificar si lo que está tocando es comestible antes de que esa información llegue siquiera al cerebro central. La sangre del pulpo no es roja, es azul. El motivo es químico. En lugar de hemoglobina basada en hierro, el pulpo usa hemocianina, una proteína basada en cobre para transportar oxígeno. La hemocianina es menos eficiente que la hemoglobina a temperaturas cálidas, pero funciona mejor en agua fría y con poco oxígeno, lo que explica por qué muchas especies de pulpo prosperan en aguas profundas y polares, donde otros animales tendrían dificultades. Para mover esa sangre azul, el pulpo tiene 3 corazones. 2 corazones branquiales que bombean sangre directamente a través de cada una de las 2 branquias y un corazón sistémico central que envía la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. Hay un detalle incómodo en este sistema. El corazón sistémico central deja de latir cuando el pulpo nada activamente. Solo funciona bien cuando el animal se desplaza arrastrándose. Esto significa que nadar es, literalmente, agotador a nivel cardíaco para un pulpo, y es una de las razones por las que prefieren desplazarse caminando con los brazos sobre el fondo marino en lugar de nadar, reservando la propulsión a chorro para emergencias. Aquí es donde el pulpo deja de ser solo un animal raro y se convierte en un caso de estudio de la cognición animal. Uso de herramientas. En 2009, investigadores documentaron pulpos del género Amphiooctopus recolectando mitades de cáscaras de coco vacías, transportándolas plegadas bajo el cuerpo durante distancias considerables y ensamblándolas después para formar un refugio portátil. Cargar una herramienta para usarla después en un contexto distinto al que la encontraron es un comportamiento que durante décadas se consideró exclusivo de animales con cerebro centralizado complejo. Resolución de problemas mecánicos. Pulpos en cautiverio han abierto frascos con tapa de rosca desde dentro y desde fuera, sin entrenamiento previo, solo por ensayo y manipulación directa. El acuario de Nueva Zelanda documentó a un pulpo llamado Otto que aprendió a apagar una bombilla del techo de su tanque lanzándole chorros de agua repetidamente, aparentemente porque la luz le molestaba. Memoria y reconocimiento individual. Estudios en la Universidad de Otago demostraron que los pulpos pueden distinguir entre distintos cuidadores humanos, aun cuando estos lleven uniformes idénticos. Hay registros de pulpos en acuarios que desarrollaron preferencias claras, rociaban con agua de forma selectiva a un cuidador específico de forma repetida durante semanas, mientras ignoraban a otros con el mismo uniforme. Con todo este nivel de capacidad cognitiva, uno esperaría que el pulpo viviera décadas. ¿No es así? La mayoría de las especies de pulpo viven entre 1 y 2 años. El pulpo gigante del Pacífico, el más longevo conocido, rara vez supera los 4 o 5 años. Construyen toda esa inteligencia, la despliegan durante meses y mueren jóvenes. Y la forma en que mueren es uno de los procesos más estudiados y menos comprendidos de su biología. Después de reproducirse, las hembras de pulpo entran en un proceso llamado senescencia, controlado por una glándula óptica que funciona de forma similar a la glándula pituitaria en vertebrados. Dejan de comer, empiezan a autolesionarse, a veces arrancándose la piel de sus propios brazos. Su comportamiento cambia por completo y mientras tanto permanecen junto a sus huevos sin abandonarlos ni para alimentarse durante semanas hasta morir de inanición poco después de que eclosionen. En 2014, investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey extirparon quirúrgicamente la glándula óptica de hembras de pulpo en ese proceso.
Las hembras abandonaron sus huevos, volvieron a comer, recuperaron comportamiento normal y en algunos casos vivieron meses más de lo esperado. El interruptor de la muerte programada del pulpo está, literalmente, en un órgano identificable y manipulable. ¿Por qué la evolución construyó un animal con esta capacidad cognitiva para luego activarle un mecanismo de muerte acelerada inmediatamente después de reproducirse? Es una de las preguntas abiertas más discutidas en biología de cefalópodos. En 2015 se secuenció por primera vez el genoma completo del pulpo y los resultados desconcertaron a los investigadores. El pulpo tiene alrededor de 33.000 genes codificantes de proteínas. El ser humano tiene aproximadamente 20.000. Un molusco sin esqueleto tiene más genes que nosotros. Los pulpos habitan todos los océanos del planeta, desde zonas intermareales hasta fosas abiertas a más de 7.000 metros de profundidad. Se han adaptado a aguas tropicales, polares, arrecifes, fondos arenosos y chimeneas hidrotermales. No tienen oído en el sentido convencional, pero perciben vibraciones a través de estatocistos, órganos sensibles a la gravedad y al movimiento. No tienen cuerdas vocales ni forma de comunicación sonora conocida. Toda su comunicación cuando ocurre entre individuos pasa por el color y la postura corporal. Son, en su inmensa mayoría, solitarios. Se evitan entre ellos, salvo para reproducirse, y en varias especies, el canibalismo entre individuos de la misma especie está documentado con frecuencia. Eso hace que toda la inteligencia que hemos descrito, el uso de herramientas, la memoria, el juego, el reconocimiento individual, se haya desarrollado en un animal que apenas convive con otros de su especie. Sin manada, sin crianza prolongada de las crías, sin transmisión social del conocimiento entre generaciones, porque las madres mueren antes de que los huevos eclosionen. Cada pulpo construye su inteligencia desde cero, solo, en menos de 2 años de vida, sin nadie que le enseñe nada. El pulpo construyó una mente repartida en 8 brazos, capaz de resolver problemas, jugar y memorizar rutas de escape, sin esqueleto, sin sociedad, sin generaciones que se enseñen nada entre sí, y la sostiene durante apenas un par de años antes de que un interruptor biológico en una glándula apague todo el sistema. No hay otro animal en la Tierra que combine estas piezas de esta forma. Un cerebro distribuido, sangre azul, 3 corazones, memoria documentada y una fecha de caducidad programada en su propia biología. La próxima vez que veas un pulpo deslizarse entre las rocas de un arrecife, recuerda que parte de lo que estás viendo pensar no está en su cabeza. Está repartido en cada uno de sus 8 brazos, decidiendo en tiempo real sin esperar permiso del centro.